Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Michael Martínez y te doy la bienvenida al video explicativo correspondiente al mapa conceptual de psicopatología evolutiva. Vamos a partir con el concepto principal, que es psicopatología, y lo vamos a definir. La psicopatología es el área de la psicología que se enfoca en la conducta desadaptada junto con sus consecuencias y tratamientos. La psicopatología se subdivide en psicopatología de orientación, desorientación parcial, desorientación temporal, desorientación autopsíquica. Tenemos psicopatología de la sensación, producto de lesiones orgánicas. Estas son amaurosis, anacusias, agesias, hipoestesia, agnosias. Tenemos también la psicopatología de la percepción, la cual posee aspectos cuantitativos, los cuales son: debilitamiento, se sustenta en la disminución de las impresiones provenientes de los sentidos, tanto externos como internos. Aceleración, se define como el aumento del número de estímulos por unidad de tiempo. Retardado, consiste en la disminución del número de unidades de recepción. Intensificación, radica en el incremento de las impresiones provenientes de los sentidos. La psicopatología de la percepción, según el nivel de percepción, surgirán ilusiones, las cuales se basan en la percepción falseada o distorsionada de un objeto real. Esta se clasifica en: por inatención, se produce por disminución de la atención. Catatímicas, asociado al estado anímico del sujeto. Oníricas, producto de un compromiso de conciencia. También, según el nivel de percepción, surgirá la atención. Forma parte relevante del proceso de percepción. Y este tiene dos tipos de atención, el cual son la atención voluntaria o activa y la atención involuntaria o pasiva. Vamos a volver al concepto principal, psicopatología, y esta consta de conceptos básicos que son: primero, el episodio. Corresponde a un periodo limitado donde se hacen evidentes los síntomas de un trastorno. Se divide en episodio maníaco, episodio depresivo mayor, episodio hipomaníaco, episodio mixto. Tenemos también la euforia, que se sustenta en el estado mental y emocional en que la persona experimenta la sensación de alegría, bienestar o excitación. También tenemos bienestar psicológico, que hace enfoque en cómo la gente afronta los retos que se van encontrando en sus vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de ellos, profundizando su sensación de sentido de la vida. Tenemos anormalidad. Aquí surgirán aspectos tales como el sufrimiento, desadaptación, como la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto. Tenemos también normalidad. Esta se considera normal a todo aquello que no presenta problemas de salud y no se sale de lo establecido. En cuanto al comportamiento, está dentro de los límites normales cuando no se observa psicopatologías. Tenemos también alucinaciones, y estas son el trastorno de la sensopercepción. También tenemos la salud mental, la cual consiste en el bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Esto ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Disforia o tristeza. Se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza. Sensación. En el efecto inmediato de los estímulos en el organismo y está constituida por procesos fisiológicos. Percepción. Se refiere a organización e interpretación de la información que provee al ambiente. Interpretación del estímulo como conjunto objeto significativo. Trastornos. Consiste en alteración en el funcionamiento o en el equilibrio psíquico mental de las personas. Volvemos al concepto principal. Según diagnóstico DSM-5, en trastornos patológicos que son trastornos de ansiedad,
Según el CIE-10, trastornos de ansiedad generalizada, fobia social, trastorno por estrés postraumático, agorafobia, trastorno por separación, mutismo selectivo, trastorno de angustia, trastorno inducido por sustancias, trastorno debido a otras enfermedades, otros trastornos específicos, trastornos no especificados. El trastorno de ansiedad se define en dificultades para controlar la mayoría de diversos acontecimientos o actividades por un periodo de tiempo. También tenemos los trastornos de personalidad. En general son patrones del pensamiento, percepción, reacción y relación generalizados y duraderos que causan deterioro funcional. Según DSM-5 se divide en trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquiziotípico de la personalidad, trastorno social de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno por evitación, trastorno por dependencia, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno no especificado. También tenemos trastorno del ánimo, concepto asociado a la depresión, y este consiste en sentirse de tristeza, pérdida, ira o frustración. Los trastornos del ánimo son perturbaciones de la salud mental que poseen como característica principal una alteración del humor o del afecto. Según DSM-5 se clasifican en trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno depresivo no especificado, trastorno bipolar no especificado, trastorno debido a enfermedad médica, trastorno inducido por sustancias y trastorno no especificado. Por último, me gustaría dar unas conclusiones sobre el mapa conceptual y la materia vista durante el ramo. Un trastorno mental, por un lado, es solo eso, un trastorno de la mente. A veces puede tener algún origen concreto, como algún trauma muy grave o un desajuste hormonal. Pero normalmente, un desequilibrio mental es solo eso, un desequilibrio mental que puede ser tanto por causas biológicas como psicológicas o sociales. Es decir, causas bioquímicas, causas debidas a experiencias que acontecen a la persona a lo largo de la vida y que organizan en forma de aprendizaje o significados, que generan conductas anormales y o causas basadas en modelos interactivos y en ambiente en el que se desarrolla su personalidad. El sujeto, las causas pueden darse todas juntas o por separado. Por lo tanto, como se ha visto sobre los trastornos psicológicos o enfermedades mentales, una persona no es igual como las demás. No todas las personas padecen de estas enfermedades, aunque las personas que padecen estas enfermedades no les es muy fácil tener una vida normal. Estos trastornos son llevados bajo investigaciones para saber el porqué de estas mismas. Actualmente, el tratamiento de los trastornos mentales posee un enfoque integrativo y multidisciplinar en el que participan psicólogos, psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiátricos, trabajadores de otras áreas relacionadas con la salud, terapeutas ocupacionales y otros profesionales que uno no se puede imaginar. Cada tratamiento es distinto entre los trastornos psicológicos, dado en conclusión que no es nada sencillo cargar con estas situaciones que padece el individuo y lo difícil que a veces es para las personas poder pedir ayuda, porque las personas no saben que lo que a ellos les está pasando es una enfermedad. Además, no existe ningún tipo de educación sobre la psicopatología o psicología en las escuelas, sobre educación emocional. No sabemos cómo identificar nuestras emociones y como eso no nos lo enseñan, tampoco podemos identificar enfermedades relacionadas con la mente. Bueno, y este sería mi trabajo de el mapa conceptual de psicopatología evolutiva. Espero que les haya gustado y les sea de total utilidad. Hasta pronto.